Y con motivo de eso, ¿cómo puedo mejorar la tarea para que contribuya un poco más a ese objetivo de aprendizaje? Esa es la tercera parte. Es cómo la idea de grafo de secuencias de capacidades de un objetivo es una herramienta que me permite analizar y mejorar tareas. Tercera parte. Cuarta parte, que no está tan conectada en esta secuencia, porque hasta ahora vamos en una secuencia que está todo conectadísimo, es qué usos le puedo dar a esta idea de grafo de secuencias de capacidades de un objetivo desde la perspectiva de la evaluación. Y ahí hay N.000 cosas que se pueden hacer. Hay N.000 cosas esencialmente porque Isabel Romero es que no para de tener ideas para hacer cosas. Y aquí lo estamos simplificando. No vamos a hacer sino una de las cosas que se proponen en el documento base para la evaluación, que es llegar a poder producir un grafo de criterios de logro y poder usar ese grafo de criterios de logro como una herramienta para que los estudiantes puedan manifestar su percepción de en qué medida han logrado el objetivo, es decir, el esquema de los semáforos que llamamos. Entonces, hasta ahí he dicho algo en contradicción con... No, todo está perfecto. Bueno, y hasta ahí vamos más o menos todos claros. claros, sí. Entonces, esto que para mí era clarísimo, la última reunión, pues nos ha tomado la reunión y este periodo de reflexión para que todo lo tengamos claro. Pero entonces, cuando cada uno de ustedes o cada pareja de ustedes se metió en su problema, pues fue cuando surgieron una cantidad de dudas. ¿Y esto cómo se hace? Pues, aunque yo entienda esto cómo se hace, que fue sobre todo muchas dudas que planteó Carlos y otros de ustedes. ¿Por qué? Porque, para comenzar, ¿qué objetivo? ¿No? Y cada pregunta es una pregunta que se refiere al tema del ejemplo y al tema del ejemplo y a los dos temas de trabajo de los talleres. Cada pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿qué objetivo? Eso es parte de las tareas. Segunda pregunta, realmente primera pregunta es, en la primera parte, ¿qué tarea? ¿Qué tarea se va a trabajar en las sesiones 1 y 2? Que tiene que Tanto ser la para el misma ejemplo tarea. como para los temas del taller. Segunda pregunta, entonces ahí tomamos una decisión. Para el ejemplo vamos a seguir el documento base. Y para los temas de taller, había alguien que tenía que... Cada grupo lo definía, que eso eran las tareas que estaban planteadas. Segunda pregunta, para la segunda parte es ¿qué objetivo? Que también para el ejemplo, documento base. Para los talleres, los grupos lo definen. Camilo. 10. Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, pero Leonor ya no tiene más hijos. Entonces, la segunda pregunta es, el segundo tema era, ¿qué tarea? Ya hay qué objetivo ya definido está. Entonces se supone que la T1 en la sesión 2, la T1 en la sesión 2, es decir, la T1 de los temas de taller, es una de las tareas prototípicas del objetivo de la sesión 4. La sesión 4. ¿Me siguen o no me siguen? Estoy en áreas por composición y descomposición. Sesión 2, a los estudiantes se les propone una tarea. Es la T1 de áreas por composición y descomposición. Y la de binomio ahí también. Y la del binomio también. Sigamos un solo tema. Sesión 3, se les propone un objetivo para áreas por composición y descomposición, también para binomio. La sesión 4. La sesión 4. La T1 es una de las dos tareas prototípicas que ellos van a usar para caracterizar ese objetivo. Los grupos de estudiantes proponen la T2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y con eso logramos caracterizar el objetivo en las sesiones de taller. Se hace el grafo del objetivo. ¿Qué va a suceder? Esto es una cosa que la discutimos por encima en la otra reunión, pero que quiero mencionarla.
que si tenemos 4 grupos de estudiantes que están trabajando en las sesiones de taller el tema de áreas por composición y descomposición, los 4 grupos van a proponer T2 diferentes y van a llegar a producir grafos del objetivo que no van a ser idénticos, ¿vale? Y me parece que si tuviéramos tiempo, lo ideal es llegar a que esos 4 grupos que en la sesión 4 han producido su versión del grafo del objetivo, estoy simplificando, estoy recortando la frase, el grafo del objetivo, se logra hacer un acuerdo de un grafo común del objetivo de áreas por composición y descomposición de todos los grupos que en los talleres trabajan ese tema. Esa frase larguísima, ¿me la entendieron? Tranquilo que estamos en sintonía. Bueno, de tal forma que al final de la sesión 4 tenemos la siguiente situación. En tema de ejemplo, un grafo del objetivo 3 de permutaciones. En tema de áreas por composición y descomposición, un grafo del objetivo X de S y un grafo del objetivo X de binomio al cuadrado. Esto es importante porque es el punto de partida para el resto del curso, porque ese grafo va a ser la referencia. El grafo del objetivo 3 de permutaciones va a ser la referencia para todo el trabajo de análisis y mejora de tareas y evaluación. El grafo de áreas por composición y así sucesivamente. Entonces, por eso quería hacer esta aclaración. En este punto hay un punto de quiebre importante, porque tenemos que tener eso como referencias. Encontraremos la manera de que esté ese grafo permanentemente disponible en la red y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ese hace la referencia. Porque de ahí en adelante, entonces, la siguiente pregunta era, en la sesión 5, para permutaciones, ¿con qué tarea comienzo a hacer el proceso de análisis de tareas? Y en la sesión 6, para cada uno de los 2 ejemplos, para cada uno de los 2 temas de taller, ¿con qué tarea comienzo? Esto lo discutimos también arduamente en la reunión, y creo que a lo que llegamos es, tratemos de comenzar con una tarea sencilla, porque la idea es precisamente mostrar que con una tarea relativamente sencilla, entre comillas, tradicional, cuando uno la analiza se da cuenta que esa tarea contribuye apenas un poquitico al objetivo, pero que es una base para poderla mejorar, y que es ese análisis de la tarea con el objetivo la que me permite saber cómo la puedo mejorar, ¿vale? Y entonces, ya no recuerdo cuál es la decisión de quién escoge la tarea de inicio de aprendizaje, pero no importa. Pero ese era como el resumen, porque el resto es más sencillo. La parte de evaluación no es que sea más sencilla, pero está más delimitada, porque es la tarea de cómo motivamos a los estudiantes a que se den cuenta que el grafo del objetivo se puede describir en unas frases relativamente sencillas, y que necesitamos que esas frases sean tan comprensibles como sea posible para los estudiantes. Es que me quería echar este discurso. Nosotros ya sabemos. No pueden quedarse con Ya ellos. sabes que Siguen, perdón. Es difícil van a hacer la sesión con ellos. obvio, porque Porque ellos en la secuencia arrancan de para un capacidades concepto complejo, sí, pero pues ya ellos nos abandonarán el camino a nosotros. sí, nadie sabe. Lo más complicado va a ser el trabajo de Sara, Camilo, Carlos y David. Sí, claro. Porque secuencias de capacidades y la caracterización del objetivo es más complejo. Además que en cada sesión pues vamos a hacer una revisión de lo que ustedes ya han hecho, y Ajá. entonces ya es reforzar un poquito el concepto, y esperamos que Ahí alguien estamos de eso ya sepa. tirando cosas. Ya. O sea, si le digo el ¿Sabes qué no? Pues entonces, es que el tema 1, No, te lo juro. el tema 1 ¿qué es? El tema 1 es el de Camilo y Sara, ¿verdad? Sí. Y consiste entonces en hacer ese grafo de secuencias de capacidades para una tarea. para un Eso objetivo. para una tarea. Ah, bueno. A ver, pongámonos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Primero, en esa primera sesión
el objetivo es hacer el grafo de secuencias de capacidades de una tarea. Sí. Del documento. Sí. Que prácticamente pues vamos, La primera sesión la primera. del documento. Sí, La es que- segunda sesión de una tarea. De una tarea. Del taller. Sí, de o una. sea, aquí no, porque entonces nos venimos a cruzar con el objetivo de la sesión de ustedes, que Pero es ellos van a precisamente empezar- hacer el grafo de la caracterización del objetivo. Pero ellos van a empezar eso con lo del camino de capacidades que uno hacía Sí. antes y después. Exacto. Es que van a hacer los Esa es la que cuadros. nos corresponde a nosotros. Primero lo van a hacer así, ¿no? Me Sí, imagino. señor. Camino de capacidades y luego empiezan a agrupar para que se hagan las... Ajá. Sí, Ok. creo que es así. Sí. Ok. ¿Y con qué tarea lo van a hacer? Con la tarea de permutación. Sí, con del objetivo 3, la de los La que podios. aparece. ¿La de cuál? La de los podios. Ah, ¿dónde están las cabezas de ustedes? Eso. Ajá. Entonces ahí está claro que es el objetivo 3. Eso Está fue claro, impactante visualmente. está claro todo el contenido recuerdo, de la sesión 1, que es el objetivo 3, es la tarea 1, prototípica, y van a ustedes a tener como objetivo hacer el grafo de secuencias de capacidades de esa tarea. Ahí Los acabaría, caminos y siguientes. acabaría esa sesión con eso. Obviamente que para eso tienen que hacer lo que plantea Carolina. Primero Sí, se hacer la arranca secuencia de capacidades. Primero y se luego hace un agruparlas. listado de capacidades, luego es que se hacen los caminos de acuerdo, y cada grupo me imagino que los que va a trabajar hará un camino distinto. Pues Luego, la entonces- cuestión es que sí, pues estamos apenas explorando los otros dos temas. Sí, por lo menos de binomios yo pues ya tengo más o menos la idea clara, pero del otro tema sí no lo tengo. El tema de Ustedes. descomposición y recomposición. Ahí es que nos tenemos que poner de acuerdo, Y- Camilo. Y de todas maneras, pues como habían dicho que nos mandaban los objetivos que nos sugerían, pero nunca... Yo por ahí me comuniqué fue con Paula para ver qué objetivo trabajábamos dentro del taller y ella me... No, tú ya Pero sabes. de- Pero de- dice que ustedes van a hacer- el correo yo se lo O sea que ellos no solamente van a trabajar esa tarea, sino una de cada uno de Todos, nosotros. todos, O todos. sea, si usted no me hubiese trabajamos preguntado, vamos a No, hacer no, yo por eso yo te pregunté, sí, pero yo con nosotros no Sí, tenía... nosotros ya, pero es que Perdón, deja que Contacto. tenemos una inquietud. Espérate un momentito. De acuerdo a lo que dijo Pedro, en el correo que creo que Nora y Fernanda hablaron y propusieron, fue el correo que yo vi porque no alcancé a hablar con ellos, de el objetivo 2, la tarea de la herencia. Pero ahorita con el discurso que acabó de dar Pedro, resulta que la tarea de la herencia es una tarea entre muchas tareas. Entonces no sería una tarea prototípica sencilla. Entonces estábamos pensando, es que es una tarea de evaluación. No, lo que se hace con la tarea de herencia es coger solamente el enunciado que se hizo en la primera vez A ver. y luego se alimenta. Entonces es una tarea prototípica sencilla para ellos para que empiecen a hacer el trabajo. Entonces en la herencia es rica en el sentido que llama a generar muchos caminos de aprendizaje, muchas cosas, pero no va a ser algo tan sencillo para ellos para que lo aborden y lo hagan en ese momento. Bella, lo que Entonces, y pasa es como que... la tarea, déjame terminar, con la tarea de como nosotros durante la unidad lo que hicimos fue trabajar con la tarea de evaluación, fue la tarea para le logramos una tarea más sencilla, donde ellos pueden sacar algo más rápido. Tú estás hablando, disculpen. De Si la tarea quieren, elegida si para- quieren vamos hablando de cada sesión y vamos Y cuando lleguemos a la cerrando decisión. acuerdos, Perfecto. cerrando Entre grupos. cosas en términos de cada sesión. Acuerdo. Porque con la sesión 2 viene otra dificultad. Entonces, con la sesión 1 tenemos, si les parece, como para irlo haciendo ordenado y en ese momento que, Sí, que como me nos enseñó llegue la Valle, tarea, agree. entonces poder discutir sobre la ¿Me tarea. permites antes Carlos, un apunte Sí. para tratar como de Sí. resumir y que sea un poquitico como más funcional todo el tiempo? Ujú. Las sesiones impares, como habíamos dicho, las sesiones impares es desarrollar lo que está en el documento de secuencias de capacidades. O sea que de lo que nos tendríamos que preocupar es de las sesiones pares. Sí. Entonces cada uno de nosotros tiene una sesión par. O sea, lo que vamos a discutir es pues las sesiones pares, para no hacer otra vez la explicación del documento, ni qué es lo que vamos a trabajar del documento, sino las sesiones pares. Entonces Camilo, Sara tienen 2, David y yo tenemos 4, luego sigue Federman, Sí, ustedes Federman. son 6 y ustedes terminan 8. Sí, así es. Para tener la Perfecto. claridad. Entonces, primera impar, ya sabemos las impares. Vamos con la par Sí. de Camilo y Sara, que es cuando entramos los ejemplos. Es decir, cuando entra binomio al cuadrado y cuando entra áreas por composición y descomposición. Descomposición ¿Qué y era lo que recomposición. habíamos dicho ahí? Necesitamos tareas prototípicas. Por eso. Porque el objetivo como tal es que lleguen al grafo de secuencias de capacidades. ¿Cuál fue una de las tareas entonces que nos quedó? Pensar en tareas prototípicas para cada uno de esos temas. ¿Quién iba a pensar en esas tareas prototípicas? Los grupos. Carlos.
Sí. y David. Bien. ¿Listo? O sea, esa tarea estaba para Carlos y David. Entonces, lo que tendríamos que hacer es revisar esas tareas, porque esas tareas las necesitan ellos y las necesitan ellos. ¿Sí? No sé, seguramente Camilo no conoce las tareas, ni ningún otro conoce las tareas que ha propuesto Carlos. Si nos puedes, Carlos, hablar un poquito de esas tareas. El documento ya está en Dropbox. Sí, quita ahí, quita solamente el cable y conéctalo a tu computador. ¿Será? No toca expulsar ni nada de eso. Porque me imagino que estoy también mal. Ah, préstame préstame este. Espérate que acá, es lo mismo que enviaste, ¿cierto? Sí, tú lo tienes ahí. Con este pequeñito, el que está al lado de... Cambia puesto con Camilo. Era sobre esas tareas que estaban Bella, exactamente. Ok, Entonces esas no, tareas le habían quedado de bueno. tarea a Carlos y a David. Entonces la idea es que son tareas de... David, voy a evaluación. hablar un poquito de la tarea, pero entonces voy a hablar la del tema del binomio cuadrado, y si quieres ahora entonces te doy la palabra para que hables de la otra. Tienen que cerrar el micrófono. Que no se vea nada. Ok. No sé. Ya la cogí, pero no se está viendo. Bueno, entonces, mientras tanto, la idea era trabajar una de las tareas que se habían presentado al principio, digamos, de todo el trabajo que hicimos de tareas. Entonces yo encontré en algunos documentos del grupo número 2, encontré una tarea y, bueno, esta tarea la leo mientras tanto. Dice: un arquitecto tiene un terreno, el objetivo es representar de diversas formas el resultado del producto notable de la forma A más B al cuadrado. ¿Sí? De una vez en los documentos encontré que ese objetivo primero es 1, después se convirtió en 3 y después terminó en 2. Entonces fue un poquito complicado cuando dijiste el objetivo 2, que hasta me tocó pedir auxilio a ver de cuál objetivo estábamos hablando, si era de los finales o si era uno de los de inicio, pero igual entonces ahí simplemente por el título, entonces representar de diversas formas. Y entonces encontré esta tarea que me parece, pues, obviamente, digamos, sencilla, la que está ahí en azul. Entonces, que el arquitecto tiene el terreno cuadrado, entonces que para construir, entonces que tiene un lado más grande y tienen que construir el cuadrito, ¿sí? Esa es la tarea que está en el documento. Entonces esa, digamos, sería como la primera propuesta. Esa sería entonces la tarea que podrían trabajar Sara y Camilo, ¿sí? Aquí entonces surgen pues unas preguntas, y es: esas capacidades los participantes del curso las van a redactar haciendo el ejercicio que el profesor Pedro nos ha explicado tantas veces de realización de tareas, que uno la vaya haciendo y vaya diciendo, ¿sí? En voz alta. Entonces, ¿qué tan conveniente en cuestiones de tiempo sería que se hiciera de esa manera todas las capacidades? ¿Qué tan conveniente sería insinuar unas capacidades, ¿sí? Y que ellos saquen otras? O sea, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo cuál va a ser el listado. El ejercicio me parece chévere. Pero ya ya digo porque después, cuando vayamos a trabajar la sesión 4, que es donde vamos a caracterizar el objetivo, necesitamos que las capacidades, digamos, tengamos un buen número de capacidades para poder hacer la comparación después con las secuencias y poder caracterizar el objetivo. Si la segunda tarea dejamos que los participantes desarrollen o hagan una tarea, ¿sí? Las capacidades que pueden resultar del ejercicio pues pueden ser un poquito diferentes, ¿cierto? Y se pueden, digamos, ir como hacia otro lado, que ya no hayan tantas en común para poder hacer la caracterización del objetivo. Entonces tenemos que garantizar que cuando llegue esa sesión 4 efectivamente existan capacidades que nos permitan hacer la caracterización, ¿sí? Y tendríamos entonces estar muy pendientes de los grupos, qué tipo de tarea fue la que hizo, si está entendiendo qué significa que la tarea esté buscando el objetivo, pues ojalá que todo se entienda perfectamente, entonces no haya tanto lío. Pero si hay algún grupo o algunas personas que se vayan por otro lado, se pueden generar otras capacidades y pues el fin de la sesión 4 se nos va a complicar, y si se nos complica el fin de la sesión 4, pues obviamente de ahí en adelante se nos puede estar complicando más. Entonces la sugerencia es, hay otra tarea que es la que está abajo, esa tarea 2, esa tarea
Yo arriba, en la página de arriba. Ahí está dice tarea 2, un poquito más arriba. Ahí. Entonces, esta segunda tarea es lo que pienso que podría funcionar para no dejar que ellos, los participantes, se inventen una tarea, sino también darles una tarea, pero esta tarea no está en los trabajos del grupo 2, pero pues obviamente se parece mucho en el esquema, ¿no? Ahí tendríamos ya que definir qué enunciados se van a dejar, si se deja así, si no, dependiendo de lo que resulte también en la sesión 2, ¿sí? Creo que no podemos dar por terminada esta tarea hasta que no sepamos cómo acabó la sesión 2, ¿cierto? Porque depende de eso que se haya logrado, entonces entraríamos a hacer modificaciones para esta sesión 4, digamos como para afinar cosas que no se hayan alcanzado o para no desgastarnos tiempo de lo que sí se pudo lograr de una mejor manera en la sesión 2, ¿sí? Entonces podría ser darles una tarea, digamos como esta, obviamente tendríamos que hacer unos ajustes ahí, pero si la leen, pues básicamente lo que quiero es, obviamente, buscar ese objetivo, pero es pensando en eso, en que esos caminos, en que esas capacidades coincidan un poquito más y nos garantice la buena caracterización del objetivo. ¿Sabe a mí qué me preocupa? Que podemos ser muy repetitivos con las sesiones pares. Mire lo que usted va a hacer. Va a montarle una tarea. ¿Repetitivas en qué sentido? Ya lo voy a explicar. Usted va a hacer una tarea. Sí. Que ellos diseñen unas capacidades para esa tarea, ¿sí o no? Ejecuten para caracterizar el objetivo. Cuando lleguemos nosotros a las tareas, ellos van a hacer lo mismo. Ellos van a hacer lo mismo. Le vamos a dar una tarea para que o la realicen, revisen y vuelven y hagan el mismo trabajo que ustedes están haciendo. A mí esa parte me preocupa. No, porque ya es mirar si esa sirve para... Mirar si la tarea para caracteriza todo el objetivo, es mirar si la tarea realmente cumple con todo el objetivo. Entonces, si la medida tarea no lo hace, sirve? entonces, de acuerdo a los elementos de la tarea y de lo que nos dieron eso del aprendizaje significativo y las condiciones que tenía que tener la tarea para que pudiera cumplir con todo, entonces ellos van a tener que empezar. Bueno, pero a esta tarea le puedo agregar esto, le puedo agregar esto, le puedo agregar esto, le voy a agregar esto, le voy a poner este material. En la parte inicial, te hablemos del taller, porque otros, pero en la parte inicial le vamos a mostrar nuestra tarea. Nosotros cuando... Nuestra tarea. Y cuando le vamos a dar al grupo para que la revisen comparado con lo que ustedes hicieron. Sí. Comparado con lo que ustedes hicieron para que lo replanteen. Ahí en ese caso ellos, digamos que a bien lo que veo es que va a ser muy repetitivo con lo que ellos ven y después ya van a poder entrar a modificar la que es la práctica que ellos hacen. En la sesión de nosotros lo que vamos a hacer es un mini Marín. ¿Se acuerda del Marín cuando nos dijo todo el análisis de las tareas? Marín, ¿se acuerda Marín? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Eso sí, un mini Marín. Lo que vamos a hacer es eso, lo del profesor Marín, todo ese módulo del profesor Marín es lo que vamos a hacer. Es hacer todo, o sea, nosotros cuando el profesor Marín llegó teníamos una tarea muy simple y cuando el profesor Marín empezamos todo el análisis. Ustedes tienen que hacer la caracterización de la activación. Desde incluso cómo se iban a agrupar los estudiantes, todo lo de Marín, eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea que nosotros en ningún momento vamos a entrar a mirar lo de ellos, sino que nosotros vamos a empezar a alimentar la tarea de tal forma que la tarea... No, lo de ellos no, porque están de otra tarea diferente. Después de que nosotros vamos a ir mirando el grafo y vamos a ir diciendo, bueno, ¿esto se trabaja con la tarea? No, esta secuencia particularmente no se trabaja. Entonces, ¿qué le tendríamos que añadir para que esa secuencia se trabaje? Para que pueda alimentar el objetivo. Es eso, Carolina. Además, Es eso. Entonces es un mini Marín, pero no es le hace bien, le hace bien. Hombre, mini Marín es nosotros. Entremos a a- Sí. Él está un poquito mundial. Bueno, ¿quién era Carlos? Ah, Flores, es Flores. Es una materia. Carolina, yo quisiera que Es todos el de componentes de las partiéramos tareas. de la premisa de que todas las sesiones tienen objetivos diferentes, ¿sí? Así es. Obviamente que vamos a trabajar elementos que se vienen trabajando en las sesiones anteriores, pero el objetivo, y eso debe estar claro en el momento que uno entra a la sesión, es diferente. Es diferente que yo mejore una tarea comparándola con el grafo del objetivo, a que yo volver a realice hacer el un grafo grafo. del objetivo, que es Es el función de objetivo, otro. perdón, que tiene Carlos o que tiene Camilo. Entonces vamos en esto. Bueno, la segunda, estás cambiando un poquito lo que se ha propuesto la vez anterior, no veo así. Lo que yo entiendo, lo que yo te alcanzo a entender, estás diciendo hay una tarea prototípica 1 que yo les propongo, nos propone porque pues todos de una u otra manera tenemos que ver con esa tarea 1. Esa tarea 1 la trabajaría Camilo. La pregunta que estás haciendo es ¿cómo vamos a hacer esa secuencia de capacidades
para luego identificar, cómo vamos a hacer ese camino de aprendizaje para luego identificar las secuencias de capacidades y finalmente producir el grafo de secuencias de capacidades de esa tarea. Una propuesta que nos había hecho el profe Pedro era hacerla en voz alta, es decir, desarrollarla en voz alta, ¿sí? Que cada grupo la empezara a desarrollar en voz alta. Obviamente iban a salir un listado de capacidades y ese listado de capacidades le produce un camino de aprendizaje y esos caminos de aprendizaje se iban a socializar no sé cómo, sí, y a la a condensar no sé cómo y a identificar unas secuencias de capacidades para producir finalmente el grafo. Uno solo. La cuestión que tú dices es que ese ejercicio puede complejizarse, ¿cierto? Sí. La pregunta que yo tengo entonces para Camilo, ¿ustedes cómo han pensado esa parte? Porque nosotros ya como hemos tratado de estructurar un poco la sesión, obviamente está abarcando mucho y está apretando un poco, pues sobre todo porque nos toca introducir desde una idea de capacidad. ¿Sí? Y digamos que eso es lo más complejo. Por eso yo en algún momento le preguntaba al profesor, pero si en algún momento iba a hacer alguna introducción teórica al asunto. Pero ya por lo visto no recibí respuesta, o sea que me imagino que no la va a hacer. No la vamos a hacer nosotros. Entonces, al hacerla nosotros, pues digamos que nos toca también introducirnos en la idea de tarea, en mirar cuál es el nivel de especificidad de una capacidad. Sí, que creo que eso fue siempre un debate que tuvimos ahí del desarrollo de la sesión. La idea es que vamos a empezar a puntualizar eso, como también vamos a empezar a puntualizar qué es una expectativa de aprendizaje, que es el objetivo. Entonces creo que ya hay con esas ideas teóricas, ya hay mucho que decir, pero no mucho que trabajar por parte de ellos. Luego, introduciéndonos como la idea de caminos de aprendizaje, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es el procedimiento, bueno, vamos a colocar la tarea y que ellos saquen los caminos de aprendizaje. Ahora, nosotros también vamos a hacer el ejercicio de hacerlo en voz alta, ya teniendo los caminos de aprendizaje hechos, ¿sí? ¿Para qué? Para tener por lo menos 3 caminos de aprendizaje diferentes, ¿sí? Obviamente pues la idea es que nosotros no sepamos muy bien los caminos de aprendizaje para mirar por qué lado lo vamos a hacer. Y entre mayor cantidad de vías tengamos, pues podemos sacar el grafo mucho más rico para que después le quede al del objetivo mucho mejor. Entonces digamos que la idea es mirar, o bueno, por lo menos lo que yo tenía entendido era que nosotros podíamos identificar secuencias de capacidades. O sea, es más, nosotros íbamos a hacer la agrupación de mirar ¿qué hay de común en esos 3 caminos de aprendizaje? Entonces, en estos 3 caminos de aprendizaje, ¿qué hubo? Entonces, en las primeras, no, que entonces, por ejemplo, interpretar qué significaba no sé qué significa el podio en términos de una permutación, que es diferenciar que ese problema se resuelve con permutación. Bueno, entonces eso debe estar claro en los 3 caminos, porque debe ser un punto de partida para los 3. Entonces, la idea es que nosotros generemos, miremos que estas capacidades apuntan a lo mismo. Entonces, esto va a ser... Sí, tal cual como lo hacíamos nosotros en el trabajo. Esos 3 caminos de aprendizaje lo podemos interpretábamos, ¿de acuerdo? Sí, allí empezamos a generar todo lo que decía de secuencias de capacidades. Sí, digamos que hablemos de secuencias de capacidades como esas capacidades que se utilizan con un mismo, ¿cómo decirlo? Como con un mismo fin, ¿sí? Como unas pequeñas... Que apuntan a lo mismo, sí. Sí, que apunten a lo mismo, ¿sí? Entonces, al momento de desarrollar eso, pues la idea es empezar a generar solamente el grafo de secuencias de capacidades de la tarea de permutaciones. Y pues obviamente empecemos con la exploración. Es más, nosotros creímos que solamente nos asignamos, o sea, nosotros simplemente organizábamos los grupos y una vez les asignábamos el tema y ya. Sí, pero digamos que la de nosotros creímos que solo íbamos a manejar lo de permutaciones y repeticiones. Lo de nosotros, lo único que íbamos a hacer era adicional a lo que nosotros sabemos de permutaciones y repeticiones, era empezar a decir a los grupos. Bueno, primero, cómo agruparlos y segundo, qué tema van a escoger cada uno. Entonces nosotros pues decíamos, primero pues tenemos que saber cuáles son los temas y segundo pues necesitamos saber cuáles son los objetivos. Entonces los temas ya los teníamos claros, pero los objetivos no. Igual, pues digamos que en esa primera sesión no vamos a alcanzar a hacer una exploración de ese tema en particular que les va a tocar a ellos. Eso es para la sesión de taller. Exacto, eso sería para la siguiente sesión. Entonces digamos que así está estructurada nuestra sesión y eso es lo que nosotros pretendemos hacer con Sara y digamos que
no es solamente, digamos que es una idea de taller en el sentido que nosotros vamos a empezar primero porque ellos sepan diferenciar entre una expectativa de aprendizaje al nivel de un objetivo y al nivel de una capacidad, que son cosas totalmente diferentes. Y pues digamos que primero mirar esos niveles de especificidad que tienen ese objetivo y esa capacidad, así como también mirar de manera tangencial lo que es un error, ¿sí? Pero un error como solamente como posible, digamos como eso que va dentro de la planificación del docente mientras va haciendo el camino de aprendizaje y se va dando cuenta en que puede ir incurriendo. ¿Sí? Esa es la idea de la primera sesión. ¿Sí? No sé si estemos muy desbordados o por el contrario nos falta de tiempo, pero yo creería que estamos antes desbordados, porque la idea es hacer como el ejercicio con 3 caminos de aprendizaje, empezar a Pues ahí lo que tienes es que, posibles caminos. lo que dices tú, empezar con la parte teórica de definir lo que es capacidad, de definir lo que es el objetivo para nosotros, porque es así, porque cada Sí, quien, porque la idea definiciones hay muchas, entonces tú tienes que coger, decir esto es lo que es para nosotros, esto y esto, exacto, y de ahí empezar el trabajo muy práctico y repartir y darle unos tiempos. Nosotros empezamos a analizar las cosas ni siquiera sin mirar análisis de sistemas de representación ni nada de lo del marco teórico. No, si te pones a hacer eso, sí, partiendo de la tarea. Más práctico. Ahora, Camilo, lo que pasa es que, como lo decía Carlos, en las impares nosotros metemos con el documento está claro. O sea, prácticamente lo que tú has planteado, Camilo, pues es lo que está ahí. Sí, O sea, yo creo que hacemos diferentes caminos de aprendizaje de una tarea, inclusive en el camino pueden identificar algunas secuencias de capacidades que son comunes con otras secuencias en otros caminos y hacer el grafo de secuencias de capacidades. Eso que está ahí está muy bien, me parece que va acorde con lo que se ha dicho. Ahora, la pregunta es, ¿qué se va a hacer en la sesión 2? En las 2. En la segunda sesión de ustedes, en la sesión de taller. Es que él habló de las 2 sesiones. Sí, él habló de una las sesión 2 sesiones, académica. porque Pero entonces hay hablemos inquietudes, no están los objetivos claros. Bella, tú me enviaste una sugerencia de objetivo que estoy casi que se compartió. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo 2. Y ahorita lo que estábamos hablando. Y Adriana también me envió una sugerencia esta semana, que esta misma semana. Sí, que tú mandaste un correo y dijiste. Sí, que esta misma semana lo reenvié, que era el objetivo 4. 2 también. Era el objetivo 2, entonces el objetivo 2 y 2. Pero el otro sí no sé, pues yo la verdad escogí, digamos, de manera aleatoria Lo que pasa es que en el primer momento era el de la aditividad, porque se me hacía que era como más Entonces, claro. Camilo, Carlos, ¿cuáles fueron los que tú tuviste en cuenta para hacer las tareas prototípicas? Objetivo 2, que está ya. El objetivo 2 de Ese, y el áreas, que me enviaste por correo, que fue el que sugirieron. o sea, el 202. Lo que pasa es que como Camilo dice, él pensaba que él solamente iba a trabajar con la tarea de él. Pero de hecho en el documento que ustedes tienen Eso ya es lo están los que- dos objetivos. por Sí, eso sí, digo que pues, no- por eso pero es lo que fue pero complejo. lo que nosotros quisimos, o sea, lo que nosotros... Pero a mí no me queda Pero claro. coincide con lo que se ¿Muchas propuso. cosas? Para ir cerrando, yo creo que sí es. A mí no me queda claro todavía lo que ustedes van a hacer en la sesión 2 de eso. A ver, digamos que la sesión no va a ser primero la delimitación de todas las ideas teóricas. Eso no, en eso hay discusión Y que es está el que- documento. Y en la sesión 2 hacer en voz alta todo lo que es el camino de aprendizaje y luego meter en cajita los diferentes caminos hasta que hagan las secuencias y entonces ya haciendo las secuencias tienen el grafo. Comenzamos con que todos los grupos hagan una Seguramente misma también. tarea y desarrollen ese camino de aprendizaje. Mm. Traten de desarrollar. Dentro de la pregunta ahí es, como habíamos planteado, en esa sesión 2 ustedes van a trabajar también los otros 2 temas. No, apenas nosotros lo vamos a designar. No más. Por eso es la pregunta, eso es mi Sí, pregunta. esa es mi tiene que pregunta. arrancar. No, o sea, yo apenas vamos a hacer eso en el taller y bueno, listo, ya formados los grupos, vamos a decir, este es su tema, este es su tema, este es el objetivo que van a trabajar. Eso es lo único que nosotros pretendemos. Y así lo Para que entendí. salgan los temas ahí. Pero Para entender bien el camino. Sin que, o sea, no porque es que lo que decimos es que no va a alcanzar la sesión. para Lo que hacer pasa eso. es que esa es la parte más compleja. Miren, es que él tiene que gastarse mucho tiempo primero definiendo, porque las definiciones de cada quien en lo que trabajamos con los profesores, eso es un mundo de posibilidades. O sea, para cada quien un objetivo va a ser distinto, para cada quien va a entender una capacidad diferente y él tiene que lograr que ellos comprendan lo que para nosotros es el significado de cada cosa. Luego de que él pueda definir cada una de esas cosas, solamente trabaja con la tarea de él
para poder definir, porque es lo más complejo, primero tiene que hacer los caminos de las caminos de las capacidades, que no va a ser sencillo. Luego, como dice él, va a tener que buscar esas intersecciones entre un camino y el otro para decir esta capacidad que está aquí es igual a esta porque van a salir 3, 4 caminos dependiendo del número de grupos que hayan. Y luego va a decir, bueno, estas son las secuencias de capacidades que están iguales, que tienen como la misma unidad. Entonces esto se puede unir con esto, hasta que queda un solo grafo, pero él no va a poder hacer eso no va a poder hacer eso con las tareas de todos. Él lo va a poder hacer nada más con la tarea de permutación. Yo quiero hacer una aclaración. No me puedo quedar mucho tiempo desafortunadamente. Vale. Él lo va a hacer con la tarea de él. Pero este curso lo podríamos hacer en 20 sesiones de 3 horas y no nos alcanzaría el tiempo. Es verdad, es que es muy difícil. ¿Vale? Pero son las sesiones que son. Y tenemos que tratar de hacer lo que hay que hacer. Y precisamente el esfuerzo que estamos haciendo es de simplificar las cosas para centrar y concretar qué es lo que tenemos que lograr. Lo que pasa es que Camilo no había llegado cuando yo hice, yo lo defino en todo caso porque es que voy a definir lo que se debe haber logrado en la sesión 2, al final de la sesión 2, porque si no se ha logrado eso, no podemos seguir el curso. Tenemos que lograr al final de la sesión 2 que los grupos logren hacer el grafo de secuencias de capacidades de la tarea que les propongamos en el tema que les tocó de tarea. Hasta ahí. Pero eso es lo que no hay. O sea, No, pero es que tú lo puedes dejar de tarea, es que no necesariamente tienen que hacerlo dentro del aula y que tú lo vayas a socializar. Tú socializas hasta la tarea tuya y esos otros socializarlos no va a ser fácil. No, Carolina. Es decir, yo lo que me estoy imaginando es que con motivo de que en la sesión 1 se hizo muy poquita teoría, pero se ejemplificó con mucho detalle cómo se construye el grafo de secuencias de capacidades de la tarea escogida para el objetivo 3 de permutaciones. Y ellos tuvieron 3 horas para vivir eso y no se les ha dado definición de no sé qué, sino que es cómo se hace. La sesión 2 tienen 3 horas para intentar hacer el grafo de secuencias de capacidades de la tarea que le corresponde, discutir, resolver. Son 3 horas para poder llegar a tener eso. En el grupo. En el grupo. ¿Y después que van y lo socializan a los otros grupos o cómo se hace? Entonces, yo no quiero entrar tampoco en ese detalle, pero supongamos que tenemos 2 grupos de binomio al cuadrado, solamente 2 grupos. A los 2 grupos se les ha dado la misma T1. Los 2 grupos le dedican 1 hora, hora y media a llegar a tener un grafo. Bueno, propuesta. Usted grupo 1, preséntelo aquí. Usted grupo 2, diga que no le parece, que le falta, que le sobra, lleguen a un acuerdo. Pero lo importante no es llegar al acuerdo del grafo ahí, lo importante es que se les dé la oportunidad de mostrar qué dificultades han tenido, qué han entendido y qué no han entendido para poderlos apoyar, para que al final de esa sesión los estudiantes y los grupos entiendan qué es un grafo de secuencias de capacidades de una tarea y tengan un primer grafo que va a ser el que se le va a agregar con el grafo de la T2 para poder hacer el grafo del objetivo, ¿me explico? Okay. Pero esto que estoy diciendo se aplica para todos los temas. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr al final de la segunda sesión y lo que vamos a hacer es esencialmente lo que sea necesario para lograr eso y nada más, porque si no el curso se nos va a 25 sesiones. Esto es tan complejo que puede ser... O sea, Camilo, que tienes que... Entonces, o sea, no hay que pretender llegar a un grafo de secuencia de capacidades perfecto, simplemente es un grafo de secuencias de capacidades hecho en esa sesión de clase con aportes de los diferentes grupos que trabajaron en ese mismo tema. De cada por ejemplo, una de las tareas. Se pueden hacer de cada una de las tareas. Ayudas que se les pueden dar, por ejemplo, hacen una media hora de intentos de resolver la tarea, la estrategia que les he mencionado. La que hacíamos nosotros. En voz alta, eso funciona. Y a la media hora se les dice, ¿sabe qué? Aquí tienen el listado de capacidades que les puede servir. A la media hora. Y se les da el listado de capacidades. Se les da uno amarrado, sí. Eso Uno era les lo da que amarrado, decía hágalo. Carlos. Eso era lo Se que les decía da. Carlos.
Ustedes usen lo que quieran de aquí, usen lo que quieran de aquí, pero se les da el listado de capacidades. Sí, estamos tan enfocados. Es todo para simplificar, pero sobre todo para delimitar qué queremos hacer y ser conscientes de qué podríamos hacer y que no vamos a hacer. Y esa proporción es 20-80. Vamos a hacer 20% y 80% de lo que podríamos hacer no lo vamos a hacer, porque si no necesitamos un curso de 25 sesiones. Bueno, entonces... Perdón. La pregunta que tú hacías antes de que te vayas. Ahí la sugerencia la vez pasada fue que la T2 la hicieran los grupos de participantes. Carlos está diciendo la solución, si lo dices tú. Entonces, habíamos llegado a eso, pero cuando encontré esta primera tarea, pues justamente lo que propuse aquí es ese listado de capacidades para que no se pierda tanto tiempo por allá jugando. Entonces, darles el listado, pero ese listado también me tiene que funcionar para la cuarta sesión. Claro. Sí. Y para controlar un poquito eso, entonces pensé, en lugar de que ellos planteen una tarea que también puede hacer que el tiempo se nos vaya, pues entonces tenerles otra tarea. Puede ser, sí. Y esa otra tarea igual nos ayudaría más para es trabajar, coherente con la lista de capacidades. para trabajar mucho más el cuento de la caracterización del objetivo, que es lo más importante, y no tanto el que, bueno, piense en una tarea, bueno, pero ¿cuánto tiempo se puede llevar? Pensar en una tarea. Mira, Mafe, hay una cosa que me parece importante de esta discusión. Estoy de acuerdo con Carlos en que en la primera versión del curso la vamos a simplificar tanto como podamos, por ejemplo, en ese sentido. Y registramos dónde fue que simplificamos, para ver si en la segunda versión le podemos dar un poquito de... Pero la primera versión tiene que ser lo más sencillo para que nos funcione. Sí. Vale. Vale. Perdón, Entonces, Vale, listo. concluyamos con lo No, yo creo que sí se aclaró ahí. concluyamos con lo de Camilo. Sí. No, pues igual entonces tocaría en toda la sesión 1 desarrollar todo el ejemplo y después en toda la sesión 2 desarrollar todo el taller Sí, con ustedes. ¿Siempre va a ser así? Sí. Pero entonces, una pregunta concreta para ustedes. Para desarrollar ustedes lo de las secuencias de capacidades y los grafos con los temas de cuadrado en binomio y cálculo de las áreas, ¿cómo lo montarían? ¿Con qué tareas? ¿Con qué ejemplos? Federman, eso ya está solucionado. Entonces, mira, tenemos efectivamente como está organizado el curso, es que en la primera sesión ustedes trabajan el ejemplo de permutaciones. Sí, Eso no lo dejan para dos sesiones, eso no está en No, eso es discusión. uno, eso no. Sería lo primero. Lo segundo, ustedes, apenas voy a hacer ustedes van a desarrollar el objetivo 2 de áreas y el objetivo 2 de binomio cuadrado. ¿Cuáles tareas van a desarrollar? Las propuestas por Carlos y por David. Ahora, obviamente, que cuando ustedes tienen el enlace a estos documentos, porque yo envié el enlace a estos documentos, ustedes pueden acceder al documento, revisar la tarea y hacerle modificaciones a esa tarea y reenviarnos de tal manera que todos los demás sepamos cuáles modificaciones le hicieron a esas tareas prototípicas. Listo. Ustedes, obviamente, eso lo hacen desde la sesión 1. Desde la sesión 1 es que uno divide los grupos y las personas se inscriben en el tema que quieran. Así lo hacemos en herramientas. ¿Sí? Entonces, de tal manera que uno llega a la sesión 2 y uno ya conoce los grupos con anticipación. Los grupos empiezan trabajando sobre su tema meta, que cada uno haga el grafo de secuencia de capacidades sobre esa tarea. Luego, esa es la misma dinámica que utilizamos, que fue la que expuso, que un grupo expone su grafo y el otro lo critica. Y finalmente, con todas esas críticas, inclusive está aquí Alexa, que es la encargada un poco de poner los papelitos, a ver qué es lo que el otro le agrega y le quita, se le toma una foto, se hace lo que sea, ahí nos queda el grafo incompleto, pero es el grafo que hicieron los grupos sobre esa tarea. Y ahí se acaba la sesión. Punto. Viene la sesión tercera, que ya sabemos que no tenemos discusión, pero viene la sesión cuarta, en la que lo que vamos a hacer, me faltó una cosa. Aquí, según lo que entendí, vamos a poner al descubierto en algún momento las capacidades que tanto áreas como binomio determinaron. Y yo añadiría otra cosa, no solamente las capacidades, sino los errores. Tanto las capacidades, los listados de capacidades, estos son los listados de pero interesantes. ya era no meterlo, ¿no? No, me parece que sí.
No, claro. Acuérdate que en el proceso un Pero ahí error sí, también puede tal- ayudar a una capacidad. una capacidad. Y una capacidad, o sea, es un Nombrarlas, metodología que ¿sabes? puede No, Acá, estos son los listados que este grupo que trabajó sobre este tema determinó. Obviamente que es válido que un grupo diga, Puede "Uy, pero hay diferir". otra capacidad, Ay, o que este ahí es error". cuando vengan a ver eso va una bola de nieve después de dificultad. Ahí no tendríamos inquietudes en términos de esto. Aquí ya pondríamos los listados de capacidades y errores. Vendría la sesión 4 de taller, en donde lo que vamos a hacer, entonces, para simplificar, que me parece ideal, pues por las problemáticas que hay, que se tienen por ser la primera versión del curso. Obviamente que ya después se va cogiendo más cancha. Pero se añadiría entonces la T2, ahí cambiaríamos con lo que teníamos. No vamos a dejar que ellos inventen una tarea, sino que le proponemos la tarea. Meta, tienen que hacer el grafo de secuencias de capacidades de esa tarea y adicionalmente deben hacer el grafo del objetivo, de caracterización del objetivo. Así de determinar esa. ¿Cómo sería la dinámica? Exactamente la misma. Usted ya hizo el grafo, ahora debe poner en paralelo, digamos, esos dos grafos de esas dos tareas, hacer el grafo de caracterización del objetivo, exponerlo y que el otro grupo siempre con el listado de capacidades y errores expuesto ahí. Terminaría. Ese sería el objetivo de esa tarea. ¿Cuáles objetivos? El objetivo 2. Lo mismo que venimos acá, con la tarea, con el grafo que venimos y con los acá. mismos grupos y toda la cosa. Lo único nuevo, entre comillas, que va a salir, pues es el grafo el grafo de esa nueva tarea y el objetivo. grafo del objetivo. ¿Sí? Viene acá, Y entonces donde decimos, las tareas ya no son las mismas, donde las tareas ya no son las que están proponiendo en este momento Carlos y David, y que ya estarían a disposición de todos, y que entonces la invitación sería que todos le echemos la lectura y las realimentemos. Obviamente con el compromiso de que cualquier cambio lo publiquemos, porque si no, ahí estaríamos con dificultades. Ustedes vendrían con un enunciado sencillo de tarea, que era la tarea para hoy, ¿sí? Traer un enunciado que también sería pues, muy bueno que no lo hicieran llegar para ponerlo en ese mismo enlace, ¿sí? Para que esa carpetica, digamos que todos la podamos tener. Y ese enunciado sencillo lo compararían con el grafo del objetivo que ellos han hecho, y la idea es que ellos mejoren la tarea a partir de ese grafo. Ese es el objetivo. Yo les hago una pregunta pensando precisamente con nuestro tema del cálculo de áreas, porque Camilo tiene razón en algo. El objetivo 1 nuestro es muy sencillo y no es muy susceptible a muchas mejoras, porque son acciones de romper y rehacer a través de la tarea del tangramo. Podría ser la tarea prototipo, pero aquí le hago como preguntas, si no se nos complica que trabajen el objetivo 1 y después nosotros ya traemos el objetivo 2, que es un poquito más complejo, que reúne el anterior, pero que es que si miramos la tarea del tangramo no hay mucha cosa que modificarle, porque son cálculo de áreas a través del triángulo más pequeñito. Entonces podría darse que hasta ahí, hasta antes de llegar a la sesión de Carolina y la mía, podríamos trabajar el objetivo 1 para algo sencillo, algo que no les va a ayudar, y que la tarea que la caracterización, porque yo trabajaríamos con eso, y la caracterización sería de ese, y ustedes entrarían con otra de otro objetivo que no tendría punto de comparación con la caracterización. Pero teniendo en cuenta que ellos ya hasta ahí ya podrían tener todo un bagaje de hasta acá vamos abordando los mismos objetivos, porque la idea es allá con Carlos y David llevar al grafo del objetivo. Si podemos cambiar el objetivo. A ver, Pero yo creo que no, dos porque ya hay un no, curso eso yo no adelantado. dos cosas. El resumen que hice hace un rato, traté de enfatizar el hecho de que al final de la sesión 4, tanto para permutaciones como para los dos temas de taller, tenía un grafo de un objetivo específico, y que ese era el punto de referencia para el resto. Y es trascendental que esté así. Si no, se despelota todo. Entonces a mí me parece importante que fijemos ese objetivo y que sea el que siga. Otra cosa muy diferente es la tarea de aprendizaje con la que vamos a iniciar la sesión 6. La sesión 6. ¿Cuál es? Y ahí mi sugerencia es,
que creo que es diferente de lo que está proponiendo Federman. No necesariamente tenemos que ir a buscar una de las tareas que nosotros hicimos en nuestra unidad didáctica. No, al contrario, esas tareas son ya muy desarrolladas y por eso no las podemos mejorar. Tenemos que ir a buscar una tarea casi tan sencilla como la del ejemplo del Yo estaba documento pensando base. era coger la tarea que al inicio teníamos. Exacto. Yo estaba pensando Incluso era más sencillo que eso. la primera tarea que propusimos en el módulo 2, Tres. es que yo estaba pensando era que tomáramos la tarea de la herencia esa y que ellos la mejoren. Exacto. Y ellos no van a llegar a la que nosotros hicimos, ellos pueden llegar a otra, pero que ellos sean los que la Pero mejoren. Incluso más sencilla, Carolina, más sencilla que la No, eso estaba súper sencillo. No, pero es que, por darte un ejemplo de sencillez, se ve en el documento base. La hice yo. La tarea inicial de aprendizaje en el documento base es una tarea exclusivamente simbólica donde el modelo matemático está explícito. Y una de las cosas que uno esperaría que ellos mejoraran es meterle la fenomenología, por darte un ejemplo. Entonces la herencia ya tiene la fenomenología, simplifiquémosla aún más, ¿me explico? Sí. Nosotros sí habíamos pensado exactamente que la primera que montamos por allá, ¿no? Y que ya después nosotros la mejoramos de... Puedes subir, perdón, pero voy a mostrar la tarea que estamos proponiendo con David. Tú me dices hasta... Como por Sí, ejemplo, sí. para trabajar. Una cosita ahí. Esas capacidades, es el listado que salió en ese documento donde está planteada esa tarea. ¿Sí? Porque si sacamos listados que han producto de otras modificaciones, no tendrán nada que ver con eso. Entonces, obviamente ahí hay que quitar algunas, pero pues ese es trabajo que María Elena también acaba de decir, que todos le metamos mano para poder detallar un poquito más eso. Dar más, ya más abajo, más en la siguiente página, hay un salto de página, ahí está, esa es. Puede ser Esa es la tarea de Nora. Esa es la tarea que se está proponiendo para la sesión 2. Esta De sería las la tareas que T1. hicimos. Sí, señora. Sí. Sí, hay una tarea así Yo internacional. veo ya muy claro, pero, o sea, yo ya veo muy claro esto, acá, hasta acá. Acá tengo un poco de inquietudes, ¿sí? Nosotros también. Sí. Primero, hay que aclarar bien esas tareas, porque lo que veo es que esos enunciados sencillos todavía no están, ¿cierto? Entonces hay que aclarar esos enunciados teniendo en cuenta que ya tenemos objetivo 2 de binomio al cuadrado y tenemos objetivo 2 de áreas por composición y descomposición. Esos son los, no los vamos a cambiar, ¿listo? Son los que vamos a trabajar durante todo el recorrido. Pues yo lo que estaba pensando, participante del curso, ustedes me dan el enunciado sencillo. yo lo ¿listo? que estaba, Yo lo comparo con el grafo, Carolina, lo comparo con el grafo. Mi tarea, la que tú como formador me pones, es mejorar esa tarea en pro de buscar que se desarrollen más secuencias de capacidades, ¿sí? Abordar más el objetivo. Y al yo final, estaba ¿qué va a pensando, pasar? exacto, primero viene toda la parte teórica. Entonces toda la parte teórica tiene que ver con los elementos de las tareas y todo. Toda la parte teórica del análisis de las tareas. Y se le da un ejemplo de cómo se analiza una tarea. Y luego ellos tienen que venir a la parte práctica y hacer esto. No es así. Pero estamos hablando de la parte de taller. No. En la sesión de Ok, taller en no la hay- sesión no hay 6. teoría. Listo. Carolina, es que nosotros para la sesión 1 de nosotros dos, Sí, es la teoría que está que es escrita. la 5, la sesión de Sesión nosotros dos trabajamos permutaciones de acuerdo al documento base. Esa es explicación, eso es lo que tú dices, cómo se mejora una Y ahí se tarea, mejora la tarea, que cómo se se mejora mejora una tarea, las condiciones, Sí, todo, todo. listo. Ujú. Para la sesión 2 nuestra es El donde taller. vamos a trabajar los dos temas, el cuadrado de un binomio Y las áreas por las descomposición. Entonces tenemos distribuido que ellos ya lo han hecho Ellos están en aparte, ya grupo, están ajá. en los grupos. Ya tengo ¿Quiénes aquí trabajan? los Entonces lo que yo estoy ¿Quiénes trabajan pensando es cuadrado de tomar binomio la y tarea quiénes- inicial que hizo cada grupo de ese objetivo en la tarea en el módulo 3. Eso es la tarea más sencilla que hay. No, eso ya se habrá definido para esa Vale, época. Carolina y Federman deben determinar esas tareas, punto, y nos las socializan. La pregunta es, yo participante, cojo la tarea, cojo el grafo que ya viene de la sesión de Carlos y David, empiezo a mirar esta tarea solucionándola en voz alta, creo que me activa esto y esto Y y, no me esto, activa pero esto. no me activa esto y esto, entonces Tengo que yo le voy complementarla. a adjuntar este tipo de cosas, esta pregunta, o la voy a poner en una situación de vida real que la complejiza un poquito más y activa otras capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final en la socialización se va a tratar de que los grupos del mismo tema tengan una misma tarea mejorada, es decir, que sería el mismo esquema. El mismo Yo esquema. presento
mi mejora de tarea se la presento, los demás grupos que trabajaron llegan en los dos a un eso, consenso. entonces critíquenme, Y llegan a un aliméntenme, consenso y se llevan una sola. tarea. Exacto, así Porque es. esa tarea Es la que con nosotros- mejoras vamos a- es la que Bella y el Exactamente. grupo de Bella. Porque es que Sí. siempre tiene que quedar un solo documento para que se vayan a la sesión que sigue, porque si no sería un despelote como van a trabajar con varios. Ahora, Mafe, ahí en Entonces, ahí- ahí yo creo que ya. Entonces llegamos a la sesión de Bella. Ya, eso es. El trabajo de Bella Es es Veas las tareas que están en el primero, módulo o sea, 3 del grupo explicarle nosotros, a que ellos después la que un Cecilia grafo lo de diseñó al comienzo, secuencias de y la del módulo capacidades de hecho. es una que caracteriza el objetivo y que ciertas y que esa tarea en especial que tienen va a cumplir ciertas partes del objetivo. Aparte de eso es crear el grafo que se le presenta a los estudiantes en términos de semáforos. Entonces decirle cómo se debe redactar el criterio de logro, porque cada secuencia de capacidades significa un criterio de logro, porque eso es lo que hace. Entonces puede representar eso, darle una idea de cómo se puede activar una secuencia de capacidades, es decir, como en la parte de evaluación, si eso se activa o no, cómo se activa parcialmente. Y las rúbricas que se utilizan para determinar ese tipo de cosas, desde la elaboración de los semáforos, en la elaboración de las rúbricas y mostrarle cómo es que eso se activa o no. Eso es lo que hacemos, pero para eso necesitamos tener claro el trabajo de todos, es decir, que la tarea que se va a utilizar, cuál es el grafo que hay para poder decirles a ellos cómo es que Bella. se hace. En teoría tendríamos que el grafo ya estaría. Ya está bien. Que tendríamos una tarea mejorada, que digamos Que ya está la estaría. foto de esa tarea que algún grupo pasó, dijo yo la mejoré hasta tal y tal punto, mire que esa es la mejora, y otros grupos critican, le aportan, etcétera, y esa tarea Ya te cuando quedaría a tengamos ti. ese trabajo, ahí sí podemos- Sí, pero tú desde el momento que tengas el grafo, inclusive antes de esto, desde el momento que tengas el grafo ya puedes empezar a producir el texto. Claro, porque es con el Pero, objetivo de tenerlo ¿en qué listo. Igual tiempos, yo en tengo qué una tiempos pregunta ¿en qué tiempos vamos nosotros a entregar las conclusiones de nuestro trabajo a Bella? Mira, Federman, digamos que ahí ya es más, ya es más convencional, ya lo hemos hecho, ¿sí? Y es que en el caso de los grafos, por ejemplo, hay gente que lo hace en hojitas blancas o en carteleras, lo que tomamos son fotos, hacemos presentaciones y esas presentaciones se suben para todos los formatos. Entonces, digamos que eso fue el sábado, el lunes, martes, tú ya tienes eso. Incluso el mismo día se puede estar Incluso el mismo subiendo día, la porque información. las monitoras son las encargadas. ¿Listo? Entonces, Incluso uno esa- puede estar viendo la sesión online también. Sí. Y yo pensaré venir porque estoy aquí en Bogotá. Creo. Eso es importante, eso que estás diciendo tú. Adriana y Carlos. La mejora del grafo de la tarea que estamos, bueno, No, lo mejor es la tarea. la mejora de la tarea, Ya, el grafo del objetivo que nosotros tenemos que traducir, bueno, A un lenguaje. a un lenguaje a- cotidiano, por sí. decirlo de alguna manera. Esa mejora de ese grafo que viene desde allá del comienzo, lo hacemos nosotros también. No. Ese grafo ya lo Ese toman grafo ya ustedes estuvo como perfectamente bien. hecho, o sea, como que ya... No, pero realmente- prácticamente hecho no, porque La cuando pregunta- nosotros modificamos las tareas, ese grafo puede ser modificado. Espérate. Es que a eso es lo que, o sea, eso es lo que voy, o sea, si hay Lo que modificaciones... entiendo la pregunta es si la redacción Carlos. de cada secuencia la tienen que hacer. Eso es lo que te entiendo. No, Si la redacción tienen que sí, hacer ustedes, sí lo tenemos que trabajar nosotros porque Sí, igual sí. nosotros tenemos que Sí, tener sí. el lenguaje para el niño. Venga, esto que acaba de decir Federman. ¿Y qué tal que cuando alimenten la tarea el grafo sufra modificaciones y nosotros Sí. vamos A eso es lo que yo voy. No, es que ellas, esa era la pregunta que le hice a Mafe. Yo pensaría que no. Sí, puede No ser. puede, no. ¿Cómo que no? Si No, me pero- la A tarea. ver, la Es que- tarea ejemplo no, porque la tarea ejemplo No, ya la tarea tenemos, ejemplo no. pero en la otra sí. estamos pero hablando la de otra taller, sí. solamente estamos hablando de taller. Sí, No, no, no. pero espérame, lo que pasa es que yo voy a comparar es una Con tarea un grafo. contra el grafo. Y lo que tengo que mejorar es la tarea, no el Lo que- grafo. exacto, lo que tengo que hacer Pero, es- pero eso Es que lo si yo digo, cambio el grafo, estoy un cambiando el grafo. objetivo. No. Exactamente. Si yo cambio el grafo, estoy cambiando el objetivo y yo el objetivo no lo voy a cambiar. Puede pasar que a ti se te ocurra otra capacidad, pero tú ya hiciste el grafo del objetivo, eso es lo que caracteriza Eso es el lo que hay, le objetivo y decimos. con esa... O sea, Ya. Es como lo si, que hay. si en una tarea de área Eso es lo yo que hay. pidiera una representación en 3 dimensiones. ¿Sí? Si yo incluyo eso en mi tarea, ya estoy hablando de una cosa diferente. Estamos cambiando Pero- Pero no, Claro, pero no, sí, resulta pero- que
Que el grafo nosotros, por ejemplo, sí nos cambió en algunas cosas. No, yo cuando iba a las escuelas allá del PTA, Pero porque eso es estaban lo que hay, cambiando y las con ellos que van a tareas. trabajar. Y el no, ejercicio exacto, era- eso es el ejercicio fue diferente. Voy a llamar a que que haga el silencio un poquito porque son no las podemos cambiar los 11:58 y un rico almuerzo nos está. Entonces yo quiero que hayan unos acuerdos de todas maneras queda más claro. y antes de esos acuerdos pues le doy la palabra a Carlos y Carlos me da la palabra para Para los la acuerdos. última sesión, pues digamos que si todo marcha bien, se tendría el tiempo para lo que se propuso creo que en la primera reunión que tuvimos, y es que al final se intercambiaran las tareas, esas tareas que ya se modificaron, se intercambiaran entre los grupos y para que llenaran los semáforos y Eso es lo que hicieran se el había ejercicio. propuesto, o sea que al final de ellos, como ellos como ese grupo construyó esa tarea, la idea es que el grupo de binomio resuelva la tarea de áreas y lo contrario para que ellos puedan llenar los semáforos. Exactamente. Pues yo Sí, creo se que podría está el hacer. trabajo podría hecho funcionar. antes. Exactamente, Sí se o sea, si podría todo hacer. se ha hecho así como se ha planteado Si hasta todo ahora. fluye con esta Pero reunión. el taller, en el taller que ustedes van a hacer, ellos no tienen que construir, hacer, mirar, No, porque determinar ya qué se les actividad- está diciendo con anterioridad en la sesión anterior cómo deben hacerlo. Ellos ya deben de llegar con su un semáforo. bosquejo de cómo va a hacer eso. Ya tienen todo el material. Sí, No sé, ya a mí tienen. o sea, con la experiencia que tuvimos con material y recursos, vimos que muchos ni idea. Unos sí, hasta Pero muy por eso, avanzados. Pero mira, tenemos Ferman, una sesión Sí, antes de de... teoría. Sí. Cabe la otra, no teníamos una No sesión solo antes teoría y de... ejemplificación. La parte más sencilla es la última, me parece. Sí. Lo que Más tiene de completa. efecto, lo que Entre tiene de más efecto- avanzamos, más Lo que sencillo. tiene de efecto la última parte, no sé si estén hablando, yo meto así. Pero Lo ya- que tiene de efecto Como la siempre. otra parte que hablamos en la última sesión es que no podemos tener una experiencia empírica del uso de los semáforos con estudiantes. Entonces lo que yo sugería en la última sesión, pero no sé si eso se ha discutido y si lo aceptamos o no, es que si tenemos tres grupos de áreas y 3 grupos de binomio al cuadrado. Los grupos de área han construido su semáforo. Los grupos de binomio al cuadrado han construido su semáforo. Este grupo coge una tarea cualquiera, y se le da a todos los de binomio al cuadrado. Trate de hacerla y llenen los semáforos. Y así es. Eso es lo que estamos hablando de concluir con Entonces eso. voy a cerrar con eso. Cualquiera. De concluir con eso. Sí. Listo, cerremos con 4 quedó cositas que voy a decir. todo claro. Sesión 2. Vamos a trabajar objetivo 2 de áreas, objetivo 2 de binomio al cuadrado. Sí, de binomio. Arrancamos de T1 propuesta por Carlos y David. Obviamente podemos hacerle todas las modificaciones Ahí está, que y la queramos van a hasta pasar la en línea. planeación. ¿Listo? El único compromiso sería pues avisarnos de los cambios para que todos podamos teniendo Incluso las listo. capacidades. Sesión 4. No inventan T2. La T2 se les da. ¿Listo? Y finalmente ellos llegan a su grafo de secuencias de capacidades de cada uno de los objetivos. Aquí ya queda como el pantallazo por áreas y por binomio. Venimos acá, tarea, enunciados sencillos. Los enunciados sencillos que hay que mejorar Que tienen que al mejorar los comparar estudiantes. con el grafo, y el objetivo como tal de la última sesión de taller es tener ese enunciado hecho una tarea con mejoras. Una tarea que que sea tenga la mejoras y que sea aporte de que todos logre los todo el grupos que objetivo. trabajaron eso. Arrancando de esa tarea se les da a las compañeras y el grafo también, para que empecemos a traducir el grafo en términos del lenguaje Ellas de los pueden empezar a hacer estudiantes, eso antes de y que también nosotros podamos empezar a intercambiar para ver cómo pintan esto verde o rojo conforme lo vayan obteniendo. Sería el cierre. Tareas, los enunciados, tareas, revisarnos lo que hemos escrito los unos y los otros para criticarnos y mejorarlo, y pues obviamente informarlo para ir actualizando el enlace. Podemos Listo. trabajar esas tareas con control de cambios, con eso sabemos. Perfecto, por favor. me parece mucho mejor control de cambios para que sepamos quién hace. ¿Listo? La mejora. A quién irle encima. Hola, ¿Listo? ¿Para cuándo? Nosotros tenemos reunión el 15, según la primera acta, el acta número 1. 15 de enero. El 15 de enero tenemos que tener nuestro... O sea, podemos... ¿Cuándo arranca el taller ese con los profes?
¿Cuándo están ellos aquí? ¿Cuándo es la primera sesión? ¿Cuándo arranca Camilo? Febrero. Tercera semana de febrero. Que voy a venir a verlo, por cierto. ¿A Camila? Espérate a ver si les Bienvenida. puedo. Primer semestre, secuencias de capacidades, como está acá, 28 de febrero al 9 de mayo. Luego, ese día no empezaría Camilo. Bien, no hay carnaval. Sara, ese día empezaría el profe Pedro. ¿Listo? El profe Pedro. El profe Pedro. Sí, ahí empieza Pedro. Sí. Sí. El 28 de febrero. Entonces, 28 de febrero a 9 de mayo. Pero nosotros, entonces nuestro próximo encuentro sería el 15 de enero. Igual yo les estoy recordando. Listo. ¿Listo? 15 de enero. Otro favor sería que como los listados de capacidades para las dos tareas, para los dos temas, las tomamos de los documentos, pues obviamente ustedes tienen acceso a los anexos y todo para que también nos ayuden a... La tarea, a la segunda tarea que tú planteas está enmarcada dentro de las capacidades, el listado de capacidades, o podemos meter más capacidades y eso. Pues yo la escribí pensando en esas capacidades. Hay algunas que no están, sí, pero dejé el listado completo. Bueno, pero la idea es que vayamos mirando cuáles definitivamente no, pues las quitamos. Y si vemos alguna otra, pues la agregamos. Igual ellos van a generar muchas. Nosotros tenemos el listado de capacidades globalizado para los tres objetivos. Okay, pero lo que los pido, unimos para que sea un solo objetivo. lo que pido es el listado de capacidades para esa primera tarea de Por eso, no es solamente reducirlo al objetivo. en ese momento las que ustedes consideran. Listo. Cada quien alimenta el documento con control de cambios y envía la actualización. Entonces sería enviar la tarea con el listado de capacidades que involucre. Pero también puede ser partir de ese listado de capacidades que tiene cada No, uno. sí, o sea, a partir. Sí, para que no arranque. Algo que no debemos hacer es todos arrancar de cero, que ya hay un trabajo hecho. No, pero es que todos tenemos listado de capacidades de global, de las que en el caso de nosotros involucra los tres objetivos. Entonces la pregunta era esa, si con eso suprimimos los que van a los otros objetivos y solamente dejamos a los No que te compliques, ¿por qué? Porque las mismas personas que van a estar trabajando van a seleccionar de lo que hay. O sea, si no les Pero sirve esa es la simplemente pregunta no que lo hacía, esa es usan. la pregunta de, te mandamos todo el listado. Todo el listado, claro. No, espera, lo que pasa, bueno, para ellos, para eso hablamos para los estudiantes. Es que lo que estaba pidiendo es que como en ese momento que diseñaron esa tarea, ustedes tenían un listado de capacidades que no necesariamente que no se habían están en el alimentado. documento al que nosotros tenemos acceso. Entonces que si pueden por favor buscar ese listado que ustedes El del tenían, módulo 3. el del módulo 3, ese que en ese momento ustedes pensaron y ese lo anexan a la tarea que va a estar publicada en Dropbox. O sea, buscar el inicial. El primer El listado de inicial, sí, capacidades. el inicial. Sí, Ese listado. Eso me toca a mí. Con eso Ahí, sintetizamos. ¿cómo hacemos? ¿Qué deben haber? Yo hago la herencia y usted hace el de ellos. Ya. Ahí es la tarea de la Qué herencia. difícil, ¿no? Bueno, sí, está bien. ¿Y qué tiene que ir a meterse al módulo 3 y buscarlo? Sí, Ya, ¿Y usted? Trabaje, mijo, trabaje. Sí. Menos mal grabé porque no podía escribir. ¿Cómo? Operando es que dice. Operando, ya yo le Así pasé. grabar Sí. Operando.